Buenas noches con todos, soy Wilber. Reciban el saludo a nombre del grupo de estructuras GFIC. En esta oportunidad les voy a presentar una serie de ejercicios resueltos acerca del curso de geometría analítica y álgebra matricial. Veamos. En el problema 1 nos dice que los vértices de un trapecio son A, B, C y D. Se prolongan los lados no paralelos BA y CD hasta cortarse en punto P. Determinar las coordenadas del baricentro del triángulo APD así formado. Lo que nos quiere decir es que nosotros vamos a prolongar los lados BA y los lados CD. Y va a haber un punto donde se van a intersectar y ahí se va a ubicar el punto P. Y con ello se va a formar el triángulo APD. Y lo que nos pide es justamente las coordenadas del baricentro. Para ello vamos a empezar utilizando el tema de pendientes. A ver, como sabemos, para poder hallar pendiente de la recta BA, simplemente es la diferencia de la ordenada entre la diferencia de abscisas. Y así obtenemos 5 pendiente de la recta BA. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para poder justamente hallar la ecuación de la recta BA y la recta CD. Con ello obtenemos la coordenada del punto P y finalmente las coordenadas del baricentro. Y de la misma forma, utilizamos el tema de pendientes, igualando en la recta BA. Como, como, como el pendiente nos salió 5, simplemente vamos a igualar. 5 va a ser igual a la diferencia de ordenada, que sería pues usando este punto A, y menos 3 entre x más 2, ¿no? X menos 2, x más 2. Y obtenemos la ecuación de la recta, que sería de esta forma. Ahora, vamos a hallar la pendiente de la recta CD, que sería lo mismo, ¿no? La diferencia ordenada entre la diferencia de abscisa. O sea, nos sale menos 1. Ahora, para hallar la ecuación de la recta CD, simplemente vamos a igualar el pendiente. Usando en este caso el punto D. Usamos el punto D. Y sería pues y menos 5 entre x menos 2. Despejando, vamos a obtener la ecuación de la recta CD. O en otras palabras, la ecuación de L2. ¿Ya? Ahora, como el punto P está ubicado en la intersección de la recta BA y CD, en ese punto las coordenadas van a ser iguales. Por ello, igualamos la ecuación de estas dos rectas, del L1 y L2. ¿Para qué hemos hecho esto? Para poder hallar una ecuación más, porque como tenemos dos variables y recién tenemos acá despejando esta recta L1, tenemos que y es igual a 5x más 13. Entonces necesitamos otra ecuación más, una relación entre x y y. Y para ello igualamos estas dos ecuaciones de la recta. ¿Y qué obtenemos de ahí? Otra ecuación donde el y va a estar en función de x. Como se ve acá, 2x más 10. Ahora, igualamos la ecuación alfa y beta. ¿Para qué? Para hallar los valores de x y y. Y así obtenemos el
Así obtenemos las coordenadas del punto P, que serían -1,8. Pero no nos pide eso. Nosotros nos pide las coordenadas del baricentro de este triángulo APD. Entonces, como sabemos, las coordenadas del baricentro simplemente se suman, en caso del triángulo se suma cada uno de las coordenadas y se divide entre 3, ¿no? Y pues sería -1/3, 16 tercios. Ahora, problema 2. El problema 2 nos pide hallar las coordenadas del punto de la recta L. La recta L está definida como x menos 2y más 3 igual a 0, que equidista de los puntos A y B. Equidista de los puntos A y D. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? A ver, veamos. Primero tenemos que analizar estos dos puntos para ver si alguno de ellos pertenece a la recta L. Esta recta L se ubica tabulando, ¿no? Tabulando se ubica de esta forma. Entonces analizamos los puntos A y B, porque ya tenemos la coordenada de cada punto. Entonces vemos que al reemplazar -3,5 cumple esta ecuación de la recta. Por lo tanto, este punto A sí pertenece a la recta y la gráfica sería de esta forma. Sería de esta forma. Ahora, como nos dice que el punto E equidista de los puntos A y B, por lo tanto esta distancia sería igual a otra distancia. Y el punto F sería el punto medio de la recta AB. Y a la vez, el punto E y F serían, serían perpendicular a la recta AB. Y pues acá también vamos a tener que aplicar el producto de pendientes igual a -1, ¿no? Porque son perpendiculares estas dos rectas. Ahora, hallamos la pendiente de la recta EF, ¿ya? Yo creo que el punto medio sabemos hallar, ¿no? Simplemente sería la semisuma, ¿no? Como ya tenemos la coordenada del punto F, hallamos la coordenada, digo, las pendientes. Y pues, eh, en el caso de la recta EF, nos sale en función de X y Y, porque esto es lo que justamente queremos hallar, ¿no? En el caso de la recta AB, como tenemos estos dos puntos, la coordenada, digo, la pendiente nos sale -1/3. -1/3. Y como dijimos, que la recta que pasa por los puntos I y F es perpendicular a la recta AB. Y aplicamos el producto de pendiente igual a -1. De ello, llegamos a esta relación de que Y es igual a 3x menos 1. Ahora, reemplazamos este alfa, ¿dónde? Vamos a reemplazar justamente en L. Como A pertenece a la recta L, y además nos dice de dato que el punto E es equidistante de los puntos A y B, entonces nosotros sabemos que la distancia de AE sería lo mismo que la distancia EB, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a aplicar simplemente la distancia entre dos puntos, ¿ya? Que simplemente sería la diferencia de ordenadas al cuadrado más la diferencia de abscisa al cuadrado, nada más. Ahí vamos a tener una ecuación. ¿Y de dónde tenemos otra ecuación? Aquí justamente en el alfa. Entonces, como tenemos dos ecuaciones y dos variables, vamos a poder hallar el, el punto E, que sería x, y, ¿no?
que sería x, y, donde x va a salir 3 y y va a salir 8. En este caso no puse ya porque ya se sobreentiende la distancia entre dos puntos, ¿no? La, la distancia entre A y el punto E, y luego igualamos la distancia del punto E hacia el punto B, ¿ya? De esa igualdad vamos a hallar una ecuación donde vamos a tener la relación entre x y y. Y en alfa tenemos otra relación entre x y y. Y como tenemos dos ecuaciones y dos variables, ya podemos hallar. Y esa sería la respuesta en la pregunta 2. Ahora pasamos a la pregunta 10. Pregunta 3. Dice, dado el triángulo de vértices ABC, hallar las ecuaciones de las rectas que pasan por el vértice C y trisecan el lado opuesto AB. Triseca, un dato importante, ¿no? Como nos dice que van a trisecar, vamos a hallar las coordenadas del punto D y E. En este caso yo puse como las coordenadas del punto D puse como A, B, y el punto E he puesto como M, N. 4 variables, ¿no? La cual vamos a poder hallar, con esta teoría, ¿no? Con esta teoría tenemos dos rectas, digo, tenemos tres puntos, ¿ya? A, B y C, ¿ya? Y vamos a tener estos tres puntos van a estar en proporción de, digamos, A, B. Y además, cada uno de los puntos van a tener sus coordenadas como x1, y1, ¿ya? Digamos, el punto C va a tener como x2, y2, ¿verdad? Y el punto C, digamos que tenga x3, y3, ¿ya? Para ver este tema, les invito a ver el otro video donde explicamos la parte de teoría, ¿no? Para que puedan entender. Pero yo creo que ya sabemos esta fórmula, ¿no? Que si nosotros queremos hallar el x3, simplemente va a ser como el x2, por el lado opuesto, que sería A, más el x1 por el lado opuesto, que sería B, entre la suma de A más B. Esta fórmula es lo que vamos a utilizar porque justamente nos dice que al lado opuesto triseca. Así que esta distancia con esta distancia y con esta distancia van a ser iguales y nos va a ayudar para poder usar esta fórmula, ¿no? Ahora, utilizando esto, vamos a resolver. Nosotros primero queremos hallar el punto A, abscisa A del punto D. Simplemente vamos a decir, mira, digamos que esto es como 1, este segmento va a ser como 1 y como 1, ¿no? Podemos ir como K, pero a la hora de reemplazar se va a ir en el numerador y el denominador, ¿no? Y para ello simplemente vamos a poner 1, 1, 1. Y mira, allá va a ser así, mira. El punto A, la abscisa A va a ser menos 4 por, ¿cuánto sería? A ver, menos 4 por toda esta longitud, que sería 2, ¿verdad? Ahí está, 2, más 5, abscisa 5 por el lado opuesto, que sería como un 1, ¿no? Ahí está, entre 3, ¿ves? Así nomás. Y pues de ahí nos sale el valor de A, sería menos 1. Y de la misma forma vamos a hacer para hallar
el valor de la ordenada D o la ordenada B del punto D, ¿no? Que sería ahora con 3 por 2 menos 1 por 1 entre 3. Sale 5 tercios. Ahora, ¿cómo llamamos M? De la misma forma. Simplemente sería este 5 por el lado opuesto que sería 2 menos 4 por 1 entre 3. Sale 2. Y el N, una misma idea, sale 1 tercio. Ahora, lo que vamos a hallar son las pendientes, porque lo que nos pide son las ecuaciones de estas dos rectas segmentadas. ¿Ya? Entonces, para ello primero necesitamos hallar las pendientes. Entonces, como el punto C ya se conoce las coordenadas, entonces utilizamos la diferencia de ordenada entre la diferencia de abscisa. Y hallamos el valor de A y B, y de la misma forma hallamos ahí el valor de M y N, que están acá. Entonces, el pendiente del CE sale 14 sobre 15. Como nosotros ya conocemos pendiente, basta con conocer un punto para poder hallar la ecuación de la recta CE. Y pues sería de esta forma, ¿no? Igualamos la pendiente que hemos hallado acá y otra vez aplicamos, ¿no? Otra vez aplicamos, ubicamos cualquier punto en la recta que tenga las coordenadas x, y vamos a decir y menos un tercio. ¿Quién es un tercio? Un tercio es el valor de n entre la diferencia de abscisa, que sería x menos m es 2. Y despejando esto, obtenemos la ecuación de la recta CI. Y de la misma forma, ¿no? Con la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisa, la llamamos pendiente de CD. Una vez que tengamos la pendiente y tenemos un punto, ya de la misma forma podemos hallar la ecuación de la recta. Eso es lo que nos pedía. Ahora la pregunta 4 nos dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por 2,5 y, y el punto Q que divide al segmento que une los puntos A y B. A y B en la razón de AQ entre QB van a ser igual a 4 tercios. Van a ser igual a 4 tercios. O sea, vamos a utilizar nuevamente la fórmula que hemos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, este punto es A y este punto es B. Van a estar en proporción de, esto va a ser como 4 y esto va a ser como 3. ¿Ya? Entonces el X sería, ¿a qué sería igual X? X sería pues igual a 2 por el lado opuesto, que sería 3 más el menos 1 por el lado opuesto, que sería 4, entre esas dos razones que están dividiendo, ¿no? El punto Q sería 3 más 4, 7, ¿no? Y este sería el valor de X, ¿verdad? Y igualito, el Y sería la misma idea, ¿no? Y, y pues obtenemos el valor de X igual a 2 séptimos y el valor de Y menos 17 séptimos. Ahora, para hallar la ecuación de la recta CQ, primero vamos a hallar su pendiente, ¿no? Que sería 5 menos Y. ¿Y quién es? Menos 17 sobre 7, ¿verdad? Ya, pues, diferencia de ordenadas entre diferencias abscisas, sale 13 tercios. Y con ello, podemos hallar la ecuación de la recta CQ. Nada más. Ahora, la pregunta 5. Hallar las ecuaciones de las rectas que pasan por el punto P. Por el punto P es 6,1 y forman un ángulo de 135 grados con la recta que pasa por los puntos A y B. Nos da las coordenadas del punto A y del punto B. Con, con esas coordenadas nosotros podemos ubicar en el plano cartesiano, más o menos para guiarnos cómo va a ser la gráfica, ¿no? Va a ser, claro, o sea, lo que nos pide es hallar
las ecuaciones de estas dos rectas, Ahora, ¿cuál sería ese ángulo que forma el ángulo de 135 grados? ¿Cuál sería? Pues sería esto de acá, porque nos dice, allí las ecuaciones de la recta que pasa por el punto P, aquí está el punto P, 6, menos 1, y forma un ángulo de 135 grados, con la recta que pasa por los puntos A y B. Mira, el punto A y está ubicado aquí, y el punto B está ubicado aquí. Nosotros prolongamos, ¿para qué? Para poder formar un triángulo, y además para ubicar ese ángulo de 135 grados. Por eso hemos prolongado. Entonces justamente ese ángulo sería esto de acá. Sería esto de acá, 135 grados. ¿Ya? Ubicando en el plano cartesiano, descartamos que este ángulo sería este. No puede ser esto de acá. No, no puede ser. De acuerdo a la gráfica, tiene que ser la parte externa. Y el otro ángulo, ¿cuál sería? Pues sería todo esto, 135 grados. Y mira, si esto es 135 grados, este sería 45, y este ángulo interno también sería 45 grados, ¿verdad? 45 grados sería. ¿Y qué más podemos decir de este ángulo, de este triángulo? Que estos dos catetos van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. Pero acá viene una cosa que nos va a ayudar muchísimo. Mira, vamos a trazar un punto, vamos a ubicar un punto Q referencial, ¿ya? Y a partir de este punto Q vamos a trazar las líneas paralelas. ¿Paralelas a quiénes? Vamos a trazar líneas paralelas a estas dos rectas, de las cuales nos pide hallar sus ecuaciones, ¿no? Mira, el QT va a ser paralela a esta recta RP, ¿ya? Yo he puesto aquí como el punto R. Ahora, la otra recta que hemos trazado es el punto, es QR, ¿ya? Ahora, ¿a quién va a ser paralela eso? Justamente a esta recta, que también nos pide hallar su ecuación, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Claro, como vemos, ¿no? El punto AQ es paralelo a PS. ¿Quién es PS? Esta otra recta, esta recta verde. Y el QTI, que sería esto, también es paralelo a RP. Son paralelas. ¿Ya? Si nosotros hallamos pendiente de la recta QT, va a ser lo mismo que la pendiente de RP. Para eso hemos trazado, para eso hemos ubicado el punto Q, una referencia. Ahora, hallamos, pues, ¿no? Hallamos. Nosotros hemos puesto las coordenadas del punto Q, hemos puesto X, Y aplicamos la diferencia de ordenadas entre diferencias de abscisas, que sería Y menos 1. ¿De dónde sacamos este menos 1? Justamente de acá del punto A. Su ordenada sería 1, o sea, Y menos 1 entre X menos 3, sería X más 3. Ahora, coordenada del QB, el QB sería Y menos 5, Y más 5 entre X menos 1, ¿verdad? Ya. Ahora, lo que vamos a aplicar es el producto de pendientes, porque como hemos trazado las líneas paralelas, este ángulo en el vértice Q va a ser 90 grados. Entonces, como tenemos pendiente de QT y de QA, aplicamos el producto de ellos, que es igual a menos 1, ¿verdad? Producto de ellos, producto de los pendientes que hemos hallado en función de X y igualamos a menos 1. De aquí obtenemos una ecuación donde se relaciona el X y Y. Donde se relaciona X y Y. Ahora, la siguiente ecuación que vamos a obtener sería, eso es lo que estaba mencionando, ¿no? Que cuando este ángulo es 35, estos dos ángulos interiores van a ser 40 grados,
y ello implica que este cateto con el otro cateto van a ser iguales. Van a ser iguales. Y pues aquí aplicar, vamos a aplicar la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Solo vamos a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Porque, ¿quién es AQ? AQ sería este cateto. ¿Y quién sería el QB? QB sería el otro cateto. O sea, este cateto con este cateto van a ser iguales porque los ángulos de acá son 45. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos puntos, el x, y y el 1, -5, para hallar la distancia de QB. Y también tenemos para hallar la distancia de QA. Simplemente reemplazamos en la fórmula y obtenemos otra relación entre x y y. ¿Ya? Ahora, reemplazando esta relación teta en la ecuación alfa, en la anterior, vamos a obtener que el valor de y es igual a menos 4 y el valor de x es igual a menos 4. O sea, el punto Q va a tener las coordenadas de menos 4, menos 4. Hay que acordarse eso. El punto Q va a tener las coordenadas de menos 4, menos 4. ¿Ya? Ahora hallamos las pendientes de la recta AQ. Ya vamos a hallar las pendientes de la recta AQ. Como ya conocemos las coordenadas de Q, ya se nos va facilitar, ¿no? Para hallar las pendientes. Y sería simplemente la diferencia de coordenadas entre diferencia de abscisas. Donde el pendiente de AQ nos sale 5 y el de QB nos sale menos un quinto. Ahora, como AQ era paralela, era la recta paralela que hemos trazado a la línea PS, entonces van a tener las mismas pendientes, ¿verdad? Entonces vamos a igualar, pues, ¿no? Ahora, este 1, ¿de dónde estamos sacando? ¿De dónde estamos sacando? Simplemente era la coordenada del punto P. Era la coordenada del punto P, que era menos 1,6. Hay que acordarse eso. Entonces, al igualar esta pendiente y restar las ordenadas del punto P y cualquier punto ubicado en la recta PS, obtenemos la ecuación de la recta PS. Y de la misma forma, obtenemos la ecuación de la recta RP. Ahora, la pregunta número 6 nos dice, un móvil parte de A para ir a B, debiendo tocar los puntos P y Q sobre ambas ejes. Determinar P y Q para que el recorrido sea mínimo y calcular este. Aquí vamos a usar el método del espejo, ¿ya? Para hallar la distancia mínima en el curso de geometría analítica siempre se usa el método del espejo, ¿no? A ver, para calcular el punto P y Q, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar pendientes, nada más. ¿Cómo? A ver, mira, antes de empezar a hallar las pendientes, vamos a graficar, vamos a ubicar este punto A y el punto B para obtener un recorrido mínimo. La línea o la recta CQ vamos a tener que trasladar a esta parte. O sea, vamos a reflejar con respecto al eje X, ¿ya? Vamos a hacer una simetría con respecto al eje X. Y esta recta se viene para acá. ¿Con qué condiciones? De que esta distancia tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Ahora vamos a llamar P'. Y de la misma forma, el punto A vamos a
reflejar con respecto al eje Y, donde vamos a colocar A'. Sus coordenadas simplemente cambiarían en el eje Y, ¿verdad? Disculpen, el eje X, porque se encuentra una misma ordenada, pues no, simplemente cambian los valores de X. Si el punto A era 2,3, la prima va a tener menos 2,3. De la misma forma el punto B era de 9,8, ahora pasa a ser 9,-8. Aquí solo cambia la coordenada. Ya, una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es igualar las pendientes. ¿Cómo? Mira, nosotros vamos a ubicar un punto por acá, ¿ya? Con coordenadas X, Y, ¿ya? Con coordenadas X, Y. Y vamos a decir, la pendiente, puede llamar, digamos, un punto N, ¿ya? La pendiente de NB va a ser igual a la pendiente de ¿quién? De AB, porque ambos pertenecen a esta recta, tanto el N como el punto A y B. Igualamos la pendiente. Digamos que las coordenadas del N sea pues X, Y, X, Y. Entonces vamos a decir Y menos 8, que sería más 8, entre X menos 9 va a ser igual a la pendiente de la recta AB. AB. 3 menos 8, que sería 3 más 8, entre menos 2 menos el 9. Y nos sale, ¿cuánto? Menos 1, ¿verdad? Sale menos 1. Ahora, operando, llegamos a que X más Y es igual a 1. Mira, nosotros dijimos que X, Y, o sea, nosotros hemos ubicado un punto N acá, ¿verdad? En esta recta, X, Y, ¿verdad? Entonces, los puntos P y C también pertenecen a esta recta. Y en esta ecuación, vamos a reemplazar las coordenadas del punto P y C para poder hallar, porque en el dato nos da que el punto Q tiene las coordenadas X, Y el punto P tiene las coordenadas de 0, Y. Entonces, cuando X es igual a 0, para hallar las coordenadas del punto P, en este caso, cuando X es igual a 0, Y va a ser igual a 1, ¿verdad? Y va a ser igual a 1. Y cuando Y es igual a 0, X va a ser igual a 1. Y así obtenemos las coordenadas del punto P y Q. Ya, ahora, de ahí que sigue. El recorrido mínimo es igual a la longitud de A' y B', ¿verdad? ¿Qué hacemos acá? Vamos a aplicar la distancia entre dos puntos. Nada más. ¿Y sale cuánto? 9 raíz de 2. 9 raíz de 2. Ahora, en la pregunta 7. En la pregunta 7. Nos dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P, al igual distancia de los puntos A y B. Al igual de distancia de los puntos A y B. Ya. Primero, vamos a hallar las coordenadas del punto M. Nosotros hemos colocado punto M a la intersección entre la recta AB y la recta L. Ya. Como dato tenemos este punto. Dice que va a haber una recta que al intersectar en el punto M biseca a esta recta AB, ¿no? Por ello que esta distancia con esta distancia van a ser iguales, ¿no? Eso es lo que nos hace entender. Entonces, el punto M va a ser punto medio de la recta AB. Y simplemente hallamos sus coordenadas con la semisuma nada más. Luego, ¿qué sigue? Hallamos la pendiente de MP. Como ya tenemos la coordenada del punto M, podemos
podemos hallar la pendiente, que sería menos 2. Sería menos 2. Y con ello ya hallamos la ecuación de la recta L, ¿no? Como tenemos la pendiente y un punto, ya podemos hallar la ecuación. Sería 2x más y igual a 0. La pregunta 8 nos dice hallar en el eje de coordenadas un punto P de modo que la diferencia de sus distancias a los puntos A y B sea máxima. En este caso también vamos a utilizar el método del espejo. Ya, en este caso también vamos a utilizar el método del espejo. A ver, para que la diferencia de la distancia de los puntos A y B sea máxima, vamos a tener que reflejar. Ya, vamos a tener que reflejar, por ejemplo, este punto A, vamos a llevarlo hasta aquí, se va a llamar un punto R. Simplemente para llevar, vamos a trazar una recta paralela al eje X, que sería esto, ¿no? Que sería esto. Entonces, ¿qué decimos? Que al trazar o al reflejar este punto A, esta distancia con esta distancia van a tener que ser iguales. De la misma forma, las distancias también tienen que ser iguales. Iguales, ¿ya? Mira, ya nos dan de dato las coordenadas del punto A, del punto B y del punto, simplemente los dos, ¿no? Y nos pide allá las coordenadas del punto P. Lo que hice es esto. Colocar la distancia de este segmento como un R, ¿ya? Como un R. ¿Y esto de acá cuánto sería? La distancia de este segmento, ¿cuánto sería? La diferencia entre las ordenadas del punto B y el punto A sería, pues, ¿no? 5 menos 2, 3. ¿Ya? 3. Entonces, mira, si, mira, este, disculpen, esto de acá, esta distancia solo sería hasta acá. Esto es lo que vale 3. La diferencia ordenada del punto A, del punto B y el punto A. 5 menos 2, 3. Entonces, esto sería R más 3 y esto también sería R más 3. Por ello es que pasa a ser R más 3 en la parte de arriba. Ya, R más 3. Y como, y como la abscisa del punto A no cambia, aquí es menos 3, arriba también va a seguir siendo menos 3, ¿verdad? Ahora, si este es R y este de acá es 5, su ordenada de este punto P sería R más 5, ¿verdad? R más 5. Y y la abscisa sería 0, pues, ¿no? Porque está cortando en el eje X. Ahora, veamos como detalle acá. Sería, vamos a hallar el R con las pendientes. Vamos a hallar el R con las pendientes. A ver, como ya ubicamos la coordenada del punto R, en sí, este sería el A', ¿no? Sería el A', porque estamos reflejando con respecto a esta recta. Y pendiente de la recta RP sería la diferencia de ordenada entre la diferencia de abscisa, que sería 2R más 8 menos R más 5, ¿verdad? Que está aquí. Entre la diferencia de abscisas, menos 3, menos 0. Ya está. ¿Cuál sería la pendiente de la recta PB? PB. Estos son colineales, ¿no? Son colineales, porque nos pide la distancia, que la diferencia de la distancia sea
que la diferencia de la distancia sea máxima, ¿no? O sea, se refiere a la diferencia de distancia entre PA y PB. Y para que sea máxima estamos reflejando. Y esto de acá tiene que ser colineal. Y eso implica pues que las pendientes de la recta RP o A'P sea lo mismo que la pendiente de PB. Entonces sería R más 5 menos 5. Está aquí. Entre 0 menos 2. Está aquí. 0 menos 2. ¿Verdad? Y pues de eso vamos a hallar el valor de R, que sería 6. Y si tenemos el valor de R, podemos reemplazarlo aquí. 6 más 5, 11. O sea, la coordenada del punto P sería 0,11. 0,11. Vamos con la última pregunta. Nos dice, hallar un punto Q simétrico al punto P, 8, menos 9, relativo a la recta que pasa por los puntos A y B. A y B. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la pendiente de la recta BA. Pendiente de la recta BA, que sale menos un medio. Sale un medio. Ahora vamos a hallar la pendiente de la recta QP. QP. Vamos a hallar la recta QP. ¿Cómo sería? Veamos. Sería simplemente el B menos 9, CB más 9 entre A menos 8. A menos 8. Ojo, aquí nos dice que el punto Q es simétrico al punto 8, menos 9. ¿Ya? Es simétrico 8, menos 9. ¿Y eso qué implica? Que esta recta sea perpendicular aquí a PQ, ¿verdad? Es 90 grados, ¿ya? Y el M sería punto medio de PQ. Y pues las coordenadas simplemente eso, son la semisuma, ¿no? A más 8 entre 2 y el B menos 9 entre 2, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la pendiente de la recta BA y la pendiente de la recta QP, pues vamos a aplicar el producto de pendiente igual a menos 1, que sería esto de acá, ¿no? De ello, pues, obtenemos la relación entre A y B. B es igual a 2A menos 25. Vamos a llamarle como una ecuación alfa. Ahora, vamos a ver que la pendiente de la recta BA, va a ser igual a la pendiente de la recta AM, porque estos puntos pertenecen a la misma recta. Por ello aplicamos esta igualdad, ¿ya? Pues igualdad. Entonces, sería que como nosotros ya hemos hallado anteriormente pendiente de la recta BA, que es menos un medio, igualamos a la pendiente de la recta AM, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esto? Para hallar la otra ecuación donde nos pueda relacionar las variables A y B. Y pues de acá tenemos lo que queríamos, ¿no? Que el valor de A es igual a menos 2B. Ahora, esta ecuación teta lo vamos a reemplazar en la ecuación alfa. Y reemplazando, obtenemos los valores de A y los valores de B. ¿Ya? Y lo que nos pedía era justamente las coordenadas del punto Q, que era simétrico al punto P, ¿no? Y pues nosotros ya hemos llamado como A, B. Y pues la respuesta sería 10, menos 5. Esto sería todo. Gracias con todos. Les invito a que puedan ver el otro video que se trata de la parte de teoría, ¿no? Del curso de geometría analítica y álgebra matricial. Gracias.